Una joven promesa militar, un visitante misterioso, 3 encuentros y luego nada. El caso de Richard Cox no es solo una desaparición, es un rompecabezas sin bordes, uno de los grandes misterios de la historia militar de los Estados Unidos. Soy Leonel Castellanos y este es el caso de Richard Cox. Richard Cowan Cox nació el 25 de julio de 1928 en Mansfield, Ohio. Desde niño fue disciplinado, brillante, reservado, la clase de muchacho que inspira confianza. En 1946, con solo 18 años, se enlistó en el ejército de los Estados Unidos. Pronto fue enviado a Alemania Occidental como parte de la ocupación militar posterior a la Segunda Guerra Mundial. Ahí sirvió como sargento y sus superiores notaron algo especial en él: liderazgo, juicio, inteligencia. Lo recomendaron para ingresar a West Point, la academia militar más prestigiosa del país, un camino directo a una carrera brillante en las Fuerzas Armadas. En 1948, Richard comenzó su formación como cadete en West Point. Ya era un veterano en comparación con sus compañeros. Algunos lo respetaban, otros decían que era un poco distante, pero nadie negaba que tenía madera de oficial. Para 1950 estaba en su tercer año, comprometido con su novia, Betty, y con una vida entera por delante. Pero lo que nadie sabía es que ese futuro ya estaba contado. Solo le quedaban 7 días antes de que desapareciera. Era enero 7 de 1950, sábado. Un hombre alto, delgado, bien vestido, llegó a la entrada de West Point preguntando por Richard Cox. No dio apellido, solo dijo llamarse George y que era un amigo que había servido con él en Alemania. El guardia de turno anotó su presencia en el libro de registros. Richard fue notificado y bajó a encontrarse con él. Según testigos, se saludaron con familiaridad, pero algo en la actitud de Cox cambió al ver a su visitante. Aceptó ir a cenar con él a las afueras de la academia. Regresó unas horas después. Sus compañeros notaron algo raro. Cox estaba callado, iba molesto. Dijo simplemente: fue una conversación bastante desagradable. ¿Quién era ese hombre y qué pudo haber dicho para dejarlo así? Nadie lo sabe, pero lo raro es que volvió. 2 días después, el lunes 9 de enero, George volvió a presentarse en la entrada. Esta vez Richard pareció más reservado, pero igualmente salió con él. De nuevo, una cena, una conversación tensa y el regreso al dormitorio en silencio. El domingo 15 de enero de 1950 a las 6:30 de la tarde, Richard le dijo a su compañero de cuarto que volvería a salir a cenar. Era la tercera visita de ese extraño. Cox se vistió con abrigo largo, uniforme militar perfectamente doblado bajo el brazo, guantes negros y se fue. Lo último que dijo fue: no me esperes despierto. En la mañana del lunes, Cox no se presentó al desayuno, tampoco acudió al pase de lista. Sus compañeros pensaron que había pasado la noche fuera, algo raro, pero no imposible. Al mediodía su ausencia ya era preocupante. Los oficiales superiores fueron alertados. Se hicieron búsquedas en habitaciones, depósitos, pasillos, bosques cercanos y nada. La investigación interna no encontró ni una sola pista. Su cama no estaba hecha, lo que indicaba que no había regresado. Su billetera, objetos personales, cartas y hasta su anillo de compromiso seguían en su habitación. No se había llevado nada salvo el uniforme, el abrigo y los guantes. No había ni una nota de despedida, ni una llamada, ni un rastro. El ejército inició una investigación formal. Se interrogó a todos los cadetes, profesores y personal de seguridad. Se contactó a la familia. Se revisaron registros de trenes, hoteles y autobuses. Se rastrearon hospitales y morgues en varios estados. Todo en vano. El hombre conocido como George no volvió a aparecer. El guardia de la entrada dijo que no pidió identificación, solo firmó como George y se fue. En 1950 no había cámaras ni huellas digitales en el sistema. Su rastro se perdió por completo. La prensa empezó a cubrir el caso. Cadete desaparecido en West Point, decían los titulares. Las autoridades ofrecieron una recompensa. Se pidió colaboración ciudadana y el FBI se unió a la búsqueda, pero nada. Al final, sin pruebas de crimen, el ejército concluyó lo impensable, que Richard Cox había abandonado voluntariamente la academia.
Pero esta conclusión dejó más preguntas que respuestas. Si Cox quiso escapar, ¿por qué no tomó sus cosas? ¿Por qué dejar a su prometida, a quien había escrito una carta de amor apenas días antes? ¿Por qué salir con uniforme militar si pensaba desaparecer? ¿Y quién era ese tal George? Algunos compañeros de Cox afirmaron que este había contado experiencias oscuras sobre su tiempo en Alemania, que había trabajado con prisioneros nazis y que había tenido contacto con inteligencia militar. Y si su desaparición estaba relacionada con algo mucho más grande, aquí es donde la historia empieza a ponerse turbia. Durante la Guerra Fría, muchos jóvenes brillantes fueron reclutados por la CIA y otras agencias. La teoría más persistente es que Richard Cox fue contactado por inteligencia militar para una operación encubierta. La figura de George sería un enlace, un reclutor o incluso un agente soviético. Durante los años 60 y 70, varios testigos afirmaron haber visto a un hombre idéntico a Cox en distintas partes de Estados Unidos. Un empresario lo vio en un bar en Miami, otro haberlo reconocido en Washington en un edificio de oficinas del gobierno, siempre bajo otro nombre y siempre desapareciendo rápido. El caso de Richard Cox estuvo archivado durante años, hasta que en la década de los 80s, un investigador civil llamado Marshall Jacobs decidió reabrirlo. Jacobs no era detective, pero algo en esa desaparición lo obsesionó. Comenzó a entrevistar a los pocos testigos, pero las piezas del rompecabezas seguían sin encajar. No había señales claras de un secuestro o un accidente. Cox simplemente había desaparecido. Jacobs profundizó en la vida de Cox y descubrió que, siendo cadete de West Point, había tenido acceso a información clasificada. Esto le hizo preguntarse, ¿habrá huido por voluntad propia o estaba escapando de algo más grande? A pesar de su intensa investigación, Jacobs nunca logró encontrar respuestas definitivas. En 1985, un periodista de The New York Times recibió una carta anónima. Decía, Richard C. está vivo, vive en Sudamérica, no puede regresar. Estuvo en operaciones encubiertas en Asia en los años 50. Su nombre ha sido borrado de todos los registros, olvídenlo. La carta no tenía remitente ni pruebas, pero contenía detalles que nunca habían sido públicos. ¿Quién la escribió y cómo sabía esto? Este año 2025 se cumplen 75 años de la desaparición de Richard Cox. No hay cuerpo, no hay pruebas, no hay culpables. Solo quedan testimonios, teorías y silencio. Ni su familia, compañeros, ni prometida volvieron a saber de él. Algunos aún guardan la esperanza de que fingió su muerte por alguna razón mayor. Otros piensan que fue víctima de un crimen perfecto. Hay quienes creen que simplemente eligió desaparecer. Gracias por acompañarme en esta historia. Si quieres seguir explorando lo inexplicable, suscríbete al canal y activa la campanita. Cada semana nuevos casos, nuevas pistas y quizás algún día una respuesta. Nos vemos en el próximo misterio.